se topa con 100, se topa con 100 asistentes. Entonces quisimos darle un poco más de amplitud. Y bueno, pues les agradecemos que estén con nosotros. Esperamos que todos tengan muy buen año, que si se contagiaron, pues ya se hayan aliviado, y si no se han contagiado, pues que se cuiden, se sigan cuidando. De hecho, todos, aún los contagiados, ya vemos muchas experiencias de quienes se han contagiado en 2 ocasiones, ¿verdad? El mismo presidente es un ejemplo muy claro. En nombre del Consejo Directivo de Vertebra, les doy la más cordial bienvenida a todos, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos que hoy nos acompañan. Juan Ignacio Barragán Villarreal, que es nuestro invitado de hoy, para hablar de un asunto fundamental, que es el del agua. Como que no nos ha caído el 20 de la situación tan grave que se está viviendo. Se comenta así que las presas bajaron, etcétera. Pues está la situación bastante delicada, nos lo va a explicar Juan Ignacio, y como él dice, además de la crisis, pues las soluciones que propone. Juan Ignacio Barragán Villarreal es arquitecto urbanista, graduado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde se recibió en 1979. Tiene estudios de posgrado en Francia, que realizó allá entre el 82 y el 89. Fue director general y presidente ejecutivo de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Nuevo León entre el 2006 y 2009. Fue secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de San Pedro del 2003 al 2006, en tiempos de Alejandro Páez Aragón. Director del Sistema Integral de Manejo de Aguas Pluviales del Gobierno del Estado de Nuevo León del 99 al 2003. Director de Fomento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Nuevo León del 97 al 2003. Dirigió la elaboración del Programa Integral del Agua de la Comarca Lagunera en el 2013. Programa integral, también el Programa Integral del Manejo del Agua Pluvial de los Arroyos de Saltillo en el 2019. Y antes, en el 2018, el Programa de Infraestructura para el Desarrollo Energético de Coahuila. Ha presentado 30 planes urbanos municipales y metropolitanos en diversas entidades del país. Y como empresario, ha sido socio director de Urbis Internacional S.A., el Centro de Investigaciones Urbanas Económicas y Sociales de Monterrey, una empresa fundada en el 89 y que sigue hasta la fecha. Socio director de Urbis Inmuebles S.A., socio de W5MX S.A. y también de Calidad 100, Sociedad Anónima. Le damos la bienvenida al director de Agua y Drenaje de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, del gobierno de Nuevo León, a quien nombró el gobernador Samuel García en octubre del año pasado. Bienvenido, Juan Ignacio. Muchas gracias, Gilberto. Muy buenas noches a todos y espero que esta presentación nos ayude a entender la situación que estamos viviendo, que si bien es delicada, estamos seguros que vamos a salir adelante con el apoyo de todos. Hay manera de que haga una presentación, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? A ver, le voy a dar el acceso. Permítame tantito. Mientras muchísimo gusto, mientras me dan el acceso, tener la posibilidad de comunicarme ante un grupo tan importante de personas y de organizaciones sociales que yo sé que conforman Vertebra. En varias ocasiones, dado que somos más o menos vecinos, Gilberto y yo nos hemos cruzado en nuestras caminatas de domingo y hemos tenido oportunidad de charlar un poco, y de ahí salió esta idea de pues compartir de primera voz los datos duros de lo que está sucediendo y las estrategias que se están siguiendo de emergencia primero y luego las de mediano y largo plazo. Lo más importante que yo quiero comentar de inicio es de que la problemática de la ciudad tiene solución. O sea, no quisiera que
que viéramos una situación dramática, sino más bien ver un tema en donde tenemos todos que participar para poder sacar esto adelante. Nada más, ¿cómo le hago para que la pantalla principal la vean ustedes? Ya se ve. ¿Ya se ve la pantalla principal? Sí, sí, nada Perfecto. más hay que agrandarlo un poquito, ingeniero, y ya con eso queda. Ah, no, es que hay una manera de, permíteme, ya lo he hecho, pero yo no soy muy bueno para la informática. Mira, mejor me voy al sistema tradicional. Ándale, sí. Nada más sea más grande. Sí, porque... Acá abajo, ahí está, exactamente, sí. Sí, pero se me va, es que yo estoy en doble pantalla. A ver. No. Haz cambio de pantalla, Juan Ignacio. Saben que lo hice hace 3 días y ya se me olvidó cómo. Pues miren, se me hace que mejor me voy por la forma más tradicional. No llegaron muy lejos, así que decidieron ir. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Si quiere... Bueno, ok, una disculpa porque sí me está fallando aquí el tema de la doble pantalla. Bueno, entonces, primero quisiera partir de un diagnóstico de la situación del abastecimiento, que es lo que ha venido preocupando. Esta es la curva de entradas y salidas de agua de la presa Cerro Prieto, que es, digamos, la más importante de las que está sufriendo actualmente porque tiene una capacidad de 300 millones de metros cúbicos. Aquí vemos desde el año 2015 cómo comenzamos a tener lluvias menores a lo normal, menores a lo común, digamos. O sea, la crisis que se está viviendo no es de este año. Es una crisis que comenzó en el año 2015 y particularmente en la región citrícola, abarcando también de alguna manera la cuenca de la presa de la Boca. O sea, todo lo que sería desde el cañón del Huajuco hasta Linares, digamos, es donde tenemos la problemática más complicada. Y vemos que año con año, si bien en la temporada de lluvia subía un poco el abastecimiento, no llegaba a recuperar el nivel del nivel de aguas máximas ordinarias, la NAMO. Volvía a bajar, volvía a subir, volvía a bajar, volvía a subir, volvía a bajar, volvía a subir. Pero ya en estos últimos 2 años, el 20 y el 21, prácticamente no subió nada, y en el 21 ni siquiera llegamos casi ni pintó la lluvia. Entonces, la crisis es un tema recurrente, cíclico. No sé si está, creo, me pareció ver que estaba por ahí el ingeniero Doroteo Treviño. Él sabe mucho de meteorología y sabe que estas cosas se presentan. Lo que pasa es que en esta ocasión, pues han sido 6 años seguidos donde las lluvias han sido insuficientes. Y eso es lo que nos tiene en la situación actual. ¿Y por qué menciono nada más a Cerro Prieto? Porque la Boca es un vaso muy pequeño. La Boca tiene una capacidad de 39 millones de metros cúbicos, o sea, más o menos un 12% con respecto a Cerro Prieto. Y la Boca, además de que, bueno, sí tiene su propia captación, pero la mayor parte del agua que le llega a la Boca viene de Cerro Prieto. O sea, la Boca nos sirve en muchas ocasiones como un punto de trasvase, ¿no? Claro, también tiene su función dentro del circuito, ¿verdad? Nos aporta hasta 1.2 metros cúbicos por segundo dentro del sistema, que es, pues sí, es entre un 8 y un 10% según la época del año, ¿verdad? Entonces sí es importante el tema de la Boca, pero Cerro Prieto es mucho más importante porque en una época de agua abundante le podemos sacar hasta 4.5 metros cúbicos. Es muy importante, es 3 o 4 veces el tamaño de la Boca. Entonces, al perder, aquí vemos en este gráfico, lo que tenemos en negro y en gris son la aportación que nos está dando en los últimos meses la presa Cerro Prieto,
en gris la boca. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que más o menos a finales de febrero, principios de marzo, pues estas dos fuentes ya nos van a estar dando muy poco. Aquí apenas si se alcanza a ver un poquito, ¿no? Y con esto, pues lo que vemos acá en esta curva azul, se nos cae la oferta. Las otras fuentes que tenemos, el Cuchillo, los pozos Buenos Aires, los túneles de San Francisco, todas esas otras fuentes están funcionando muy bien. Pero al caérsenos estas dos fuentes, nos baja de una manera importante la oferta. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que llueva. Normalmente las lluvias vienen en agosto, septiembre. El Alex fue en julio. Ha habido ocasiones que hemos tenido lluvias importantes en mayo y en junio. Eso no lo podemos predecir. El Servicio Meteorológico Nacional nos dio una predicción razonable basada en pronósticos matemáticos y pareciera que no va a haber lluvias fuertes antes de mayo, ¿verdad? Entonces, pues con eso tendremos que lidiar en cuanto a estas dos presas. Vamos a ver qué tanto nos llueve bien la noche, pero ustedes saben que las lluvias de invierno, pues apenas si mojan el suelo, ¿verdad? Ahora, ante esta situación, ¿qué nos pasa? Aquí podemos ver la oferta contra demanda. No sé si alcanzan a leer los números, espero que sí, si no se los comento. Comenzaríamos a tener déficit en la medida en, aquí estamos considerando los consumos de agua normales, no estamos considerando reducción en el consumo. Entonces, si el consumo se mantiene normal y la oferta baja, comenzaríamos teniendo un déficit pues del orden de un 10, 15, hasta podría llegar hasta un 22, 24% en agosto. ¿Por qué va subiendo? Pues porque los meses más cálidos el consumo aumenta. De hecho, por ejemplo, el día de ayer que subió la temperatura hasta 32 grados, el consumo nos subió de 13 metros a 14.3. Nada más con un día de calor se incrementó el consumo un 10%. ¿Por qué? La gente se baña más, toma más agua, no sé, digo, hay muchas prácticas. Además, el COVID no nos está ayudando porque la gente al estar más tiempo en su casa consume más agua. Entonces, bueno, esta es la situación si no hiciéramos nada. Esto lo detectamos pues desde el primer día que llegamos, se mandó a hacer este estudio en el área de ingeniería y de inmediato nos abocamos a ponerle solución a eso. Y tenemos todo un plan de acciones que lo hemos dividido en acciones emergentes, que son las inmediatas, luego acciones de corto plazo, no emergentes, sino que nos toman un poquito más de tiempo, y luego les voy a platicar de acciones de mediano y de largo plazo. Aunque yo creo que lo que más les interesa ahorita es lo del año 2022, pero sí les quiero platicar de mediano y largo plazo para decirles que el abastecimiento de agua en la ciudad está asegurado. Y ahorita lo vamos a ver. Una vez que rebasemos esta crisis, ¿no? Entonces, hemos diseñado un programa de racionalización del abasto de agua. Racionalización, ¿por qué? Porque queremos que todos hagamos un uso racional del agua. Entonces, el primer tema con el que iniciamos fue suspender el riego el riego con agua potable de plazas y áreas verdes municipales. Y se instaló una red de garzas para suministro a las pipas municipales. Esto quedó listo desde diciembre, o sea, ya en diciembre habíamos comenzado con esto. Ciertamente esto nos reduce apenas en 100 litros por segundo, pero son 100 litros que equivalen a 10,000 casas, ¿verdad? Es una cantidad importante, ¿no? Y sobre todo tiene un valor simbólico, que sean los municipios y el gobierno del estado los que pongan el ejemplo en el ahorro. Además, a los municipios esto les representa también un ahorro económico, ¿no? Bien. La segunda acción fue la incorporación de nuevos pozos, ¿verdad?
primero los de la macroplaza que ahorita vamos a ver, y luego pozos que vamos a estar incorporando en los ríos Santa Catarina, Huasteca, Santana, San Roque y entre otros, ¿no? La tercera acción es una acción que busca disminuir las fugas, y porque tenemos fugas tanto de parte de la red principal, que estamos combatiendo, pero es un combate permanente de las fugas de la red principal, y también las fugas en las viviendas, porque la gente a veces no se da cuenta que tiene fugas y ahí se van litros y litros, ¿no? Entonces, lo que se ha estado haciendo es ir reduciendo las presiones. Hay veces la gente dice, oye, casi no está saliendo agua. Bueno, pues es parte de esto. No queremos que quede en cero, pero sí estamos reduciendo la presión de una manera cada vez más importante, con la finalidad de evitar esas fugas de agua y tener el mayor cuidado del agua potable. Y por supuesto, solicitar a los hogares, a la ciudadanía, que cuiden el agua, o sea, buscar ni una gota de desperdicio sería la finalidad. Donde el lavado de ropa, manos y sobre todo en la regadera. Se hizo una pequeña encuesta donde había más o menos un 15% de la población que tomaba 2 regaderazos o hasta 3 al día. Bueno, qué bueno que seamos tan limpios, pero pues a lo mejor podemos reducirlo un poco, ¿no? Y si te bañas en 10 minutos, que es, digamos, el promedio general, pues a lo mejor buscar bañarte en 7. No es un gran sacrificio, es solamente una acción de conciencia social, y eso nos ayuda a disminuir el consumo. Sobre todo en la regadera, el lavado de ropa, el lavado de autos, el riego del jardín, ¿verdad? Y por último, se está trabajando con la industria y el comercio para buscar la incorporación de pozos que tengan, sobre todo la industria, que tengan excedentes y que los puedan aportar a nuestra red de manera temporal mediante un convenio. Hemos tenido muy buena respuesta, ya tenemos 4 pozos disponibles. Aún no se incorporan porque del momento en que se tiene la disponibilidad a la incorporación pasa más o menos un mes entre lo que se mide la calidad del agua, se instala las conexiones, etcétera. Pero ya tenemos 4 pozos. El día de mañana tengo una reunión con otras cámaras y el lunes todavía con otros grupos de empresarios importantes de la ciudad para ir teniendo ese caudal adicional. Entonces, como les decía, las acciones emergentes, bueno, primero se pusieron unas bombas flotantes en la presa Cerro Prieto, porque ya el nivel de la presa estaba llegando tan bajo que ya no, la toma de agua ya no le entraba aire, pues. Entonces se tuvieron que poner unas bombas flotantes y de esa manera utilizar el agua de la presa Cerro Prieto hasta que de plano se acabe, ¿no? Se están rehabilitando pozos profundos y someros. En los años 80 se construyeron muchos pozos, algunos pequeños o medianos, que resultaba complicado operarlos y los fueron dejando ahí. Ahora los estamos reincorporando. Y ahorita traemos un programa de 30 que se están haciendo. Luego los 22 pozos de la macroplaza, aquí ya tenemos la mitad operando y en los próximos 10 días tendremos los 22 operando. Vamos a iniciar la perforación de pozos profundos. Además, vamos a aprovechar agua del Parque Fundidora y, bueno, evidentemente concluir la presa Libertad, aunque esta no nos va a dar agua hasta dentro de unos 3 años. Entonces, bueno, aquí vemos los pozos macroplaza, la ubicación. Los pozos macroplaza nos dan más o menos 750 litros por segundo, un agua de muy buena calidad. Y luego tenemos estos, no sé si alcancen a ver, pero es más o menos la ubicación de todos estos pozos someros y profundos que tenemos en la ciudad, que se habían dejado de utilizar por razones de índole operativa, ¿no? Entonces, estas obras emergentes que ya están en gran medida, digamos, ahorita ya traemos el 50% de esto
conectado y en los próximos 6 semanas tendríamos el 100%, nos van a dar 1,653 litros por segundo. ¿Qué significa estos 1,653? Bueno, además de la inversión de 30 millones de pesos, que es razonable para la cantidad de agua, realmente es muy buena opción. Esto representa más o menos entre la mitad y el 30 y el 40% del agua que se va a perder con Cerro Prieto y La Boca. Es decir, nos ayudan bastante, pero no nos resuelven el problema. Evidentemente ahorita todo lo que entre, como todavía tenemos Cerro Prieto y La Boca con agua, nos ayuda a que Cerro Prieto y La Boca prolonguemos su vida útil. Quizás hasta el mes de marzo, ¿verdad? Si lo logramos llegar hasta marzo, pues va a ser muy bueno porque nos va a permitir la incorporación de más pozos, ¿verdad? Y esto es un juego de estar actuando con urgencia en muchos frentes, ¿no? Esto es más o menos la programación de la incorporación de los pozos, ¿verdad? Que les estaba mencionando, y además traemos un proyecto de sectorización que tiene muchos años, que es de control de presiones, que también nos va a ayudar. Entonces, con todas estas acciones que hemos visto en esta primera etapa, ya nuestro déficit bajaría de manera muy importante. Los meses de febrero a mayo traeríamos más o menos entre un 3 y un 7% de déficit. Ya es algo bastante manejable. La parte más complicada vendría en julio y agosto, donde sí pudieras llegar a un 10 y un 15. Ahí ya es un poco más complicado. Evidentemente, si la ciudadanía en su conjunto, la ciudadanía y las empresas redujeran un 10% el consumo, pues salimos sin problema, ¿verdad? Y también estamos apostándole a que la ciudadanía nos va a ayudar, pero no podemos dormirnos en los laureles, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir buscando otras fuentes. Entonces, ya tenemos autorizado por la Conagua de manera emergente nuevas perforaciones en el acuífero Somero Monterrey, que serían muchos pozos pequeños, pero que nos pueden dar hasta 2 metros cúbicos adicionales. O sea, es una cantidad muy importante de agua. Son pozos que probablemente su alcance no vaya más de unos 10, 12 meses. Es decir, nos sirven de manera temporal, porque son acuíferos que al ser someros se consume muy rápido su capacidad, pero por 10 meses con eso libramos la crisis, ¿no? Y también perforación de pozos profundos. Bueno, estos son el equipamiento de los pozos de reserva que ya habíamos platicado, y algunos pozos profundos que particularmente en la Huasteca. Los pozos profundos son pozos que van a 2,000 metros de profundidad y que nos pueden dar una gran cantidad de agua. El único problema de esto es que se tardan como 10 meses, es decir, en que los sondeamos, ampliamos el pozo, los equipamos, son bombas muy grandes, etcétera, se pueden tardar más tiempo. Pero para efectos del corto plazo, con el conjunto de estas medidas, incluyendo las aportaciones de los empresarios, estimamos que podemos llegar más o menos a tener 4,000 litros por segundo, que ahorita no tenemos, salvo los que ya se han incorporado de la macroplaza, digamos, ¿verdad? Entonces, con esos 4,000 litros por segundo compensamos perfectamente lo que se va a perder de Cerro Prieto y La Boca. Por eso les digo que aquí lo importante es, sí hay una crisis potencial, sí la hay, pero estamos trabajando en las soluciones. Es más, si este trabajo que estamos haciendo nosotros ahorita de una manera apurada, se hubiera iniciado hace 10 meses, no estaríamos aquí platicando de este problema. Ahorita ya hablar del pasado, pues no nos sirve de nada. Entonces, lo que sí es que estamos ocupados en conseguir todos estos
Y quiero decirles que hemos tenido un gran apoyo. El Consejo del Parque Fundidora de inmediato nos apoyó. La CONAGUA, tanto a nivel de la cuenca del Río Bravo como a nivel de la Ciudad de México, nos ha estado apoyando mucho. Ya se iniciaron los procedimientos de declaratoria de emergencia a nivel estatal y a nivel federal, que es importante porque la declaratoria de emergencia nos permite tener acceso a pozos que de otra manera no se podrían explotar porque pudiera decirse que son acuíferos que están en veda o ciertas situaciones que nos pudieran detener, y que también aceleran todo el proceso de contratación de las empresas para perforar los pozos, ¿verdad? Entonces, estamos en eso, y con eso les digo que de aquí a agosto, con todas estas acciones y por supuesto con el apoyo importante de todos los ciudadanos que les suplicamos nos ayuden a reducir su consumo. Yo aquí en mi casa ya reduje mi consumo en un 25% y no hemos batallado nada. Hasta el momento me baño todos los días. Entonces, creo que es algo que todos podemos lograr con bastante facilidad y reducir un poquito nuestro consumo para evitar entrar en una situación que sí sería desagradable para todos. Primeramente porque una situación donde nos llevará a un déficit más importante nos llevaría a tener problemas de más fugas en las redes y a que bajara nuestra calidad de agua, ¿no? Ahora, quiero también mencionarles proyectos de mediano y largo plazo. Como les digo, esto es lo que les acabo de platicar, es lo que nos va a sacar de esta crisis temporal, coyuntural, pero no podemos pensar nada más en esto porque necesitamos que Agua y Drenaje garantice el abastecimiento de agua para esta ciudad, para su desarrollo económico, para la calidad de vida, por muchos años. Y nuestro compromiso no es de un año ni de 6, nuestro compromiso es con una ciudad que queremos mucho y que queremos que dure muchos años siendo modelo nacional, ¿no? Entonces, para fines de mediano plazo, estamos hablando de mejoras en el sistema del Cuchillo. Este ha sido un tema que el señor gobernador nos ha solicitado mucho, y yo quiero también agradecer muy sinceramente la confianza que nos está teniendo el gobernador del estado y el apoyo, porque muchas de estas acciones pues tienen complicaciones políticas, económicas, financieras, etcétera. Entonces, este tema del cuchillo es importante. No se está pensando, como alguna gente lo puede suponer, en el Cuchillo 2, en un segundo acueducto del Cuchillo, sino en realizarle mejoras. ¿En qué consisten estas mejoras? Técnicamente es un poco complicado, pero lo voy a tratar de explicar lo más rápido, lo más fácil posible. La forma en que está funcionando el sistema Cuchillo tiene un problema de que le entra aire con relativa frecuencia. A eso se le llama cavitación. Y esa cavitación hace que dentro de los ductos haya burbujas de aire que nos generan fallas y en algunos casos hasta fugas de agua. Entonces, se está pensando en un sistema de mejoras que nos garantice que entren los 5 metros cúbicos a los que tenemos derecho en promedio anual y que se haga en las mejores condiciones económicas y de eficiencia. Por otra parte, estamos buscando la manera de tener pozos en la zona del río Pablillo, cercano a la presa Cerro Prieto. La perforación de los pozos profundos del acuífero Monterrey, que ya les he comentado particularmente en unos puntos que veremos ahorita, y un esquema que se ha venido impulsando a través del Plan Hídrico Nuevo León, que es el tratamiento terciario de aguas residuales y la reinyección al acuífero. Entonces, bueno, las mejoras a la presa del Cuchillo, pues
al acueducto que viene del Cuchillo. Quiero comentarles que adicionalmente al problema que tenemos de lo que mencionaba de la cavitación, el Cuchillo va al lado de una línea de torres eléctricas. Y entonces, cuando cae un rayo en las torres eléctricas, el rayo se aterriza y le pega al acueducto y nos genera un boquete que puede llegar a medir 3 pulgadas. Y eso es una fuga de agua. Al inicio de esta administración, detectamos más o menos 400 litros por segundo que se estaban fugando. De inmediato nos pusimos a trabajar en ese tema. Ahorita ya vamos solamente en 150. El problema es que es un acueducto que mide pues aproximadamente 100 kilómetros de largo, entonces encontrar las fugas pues no es fácil, pero bueno. En la zona de la presa Cerro Prieto y en la cercanía al río Pablillo hay aguas subterráneas también, que se están haciendo los estudios para ver, pero pensamos que se pueden extraer hasta 2 metros cúbicos adicionales de agua subterránea en la zona de la presa. En el acuífero, en diferentes zonas de la ciudad de Monterrey, por ejemplo, en el Camino al Diente, ahí tenemos mucha agua subterránea. Incluso dentro de la mina del Diente, ahí hay mucha agua. Entonces, ahí ya se está trabajando para próximamente poder disponer de algo de ese líquido, ¿no? En lo que se llama el Campo Buenos Aires, en la Huasteca, hay también mucha agua subterránea muy profunda. Estamos hablando de 1,000 a 2,000 metros de profundidad. Y en algunos puntos de los arroyos que salen del Cerro de la Silla también hay una cantidad importante de agua. Pensamos que nos puede extraer alrededor de 1 metro cúbico, si no es que más, de estos pozos profundos. Y por último, el tema del reuso, reciclaje de las aguas tratadas y la reinyección al acuífero. Esto es algo que ya se hace en muchas ciudades del mundo, se hace en San Diego, en El Paso, se hace en Singapur, se hace en muchos lados, y que implica que el agua se trate a nivel terciario, es decir, ahorita el agua la tratamos nada más a nivel secundario, y al nivel terciario implica osmosis inversa, implica utilizar ozono y otros elementos para darle una calidad casi potable. Y al reinyectarla al acuífero, recorriendo 10, 15, 20 kilómetros por el subsuelo, esa agua se convierte ya en agua totalmente potable. Entonces, ese es un componente, viene en el plan hídrico y nos pudiera dar en el futuro aproximadamente 2 metros. ¿Perdón? Bueno, entonces, con esta suma de acciones, podríamos llegar a 8.9 metros cúbicos por segundo adicionales en este sexenio, o sea, del 2021 al 2027. Esto representa incrementar en más de un 50% el abastecimiento que tenemos actualmente. Más de un 50%. Con esto garantizaríamos el abastecimiento de agua para Monterrey en un periodo de alrededor de 20 años, sin tener que recurrir a acciones extraordinarias como las que veremos más adelante. Aquí la inversión que se estima se va a requerir es del orden de los 7,000 millones, pero de estos 7,000 la gran mayoría se van en la Presa Libertad, que es una obra muy cara, y en las plantas de tratamiento eventualmente también, pero como vemos es una cantidad que repartida en 6 años pues nos puede representar poco más de 1,000 millones de pesos al año de inversión, que es algo que Agua y Drenaje puede con algunos ajustes financiar. Ahora, hay proyectos que también se están estudiando. Tenemos un grupo de trabajo especializado en abastecimiento, donde hay técnicos, hay ambientalistas, hay financieros, hay abogados que están estudiando
diversas alternativas, siendo estas las 4 más importantes, que es el segundo acueducto del Cuchillo, la desaladora para traer agua del mar, el acueducto del Pánuco y la presa Vicente Guerrero. Estas 4 alternativas que también vienen en el Plan Hídrico Nuevo León son alternativas interesantes porque tienen volúmenes interesantes que se incorporarían y son relativamente robustas, particularmente lo que es la desaladora y el acueducto del Pánuco. ¿A qué me refiero con robustas? Que bueno, nos permiten garantizar una fuente alterna a las que ya tenemos. Por ejemplo, el Cuchillo es una gran fuente, pero pues puede también caer en crisis, así como está actualmente Cerro Prieto. Entonces, si se le invierte todo al Cuchillo, pues pudiéramos estar en una situación de fragilidad. El problema de estas propuestas es que tienen ya sea problemas políticos complicados que habría que enfrentar y sobre todo problemas financieros. Nosotros estamos buscando el metro cúbico más barato o el litro más barato para la ciudad de Monterrey. Con las acciones antes mencionadas lo logramos. Sin embargo, sí se están estudiando estas con toda la seriedad para que una administración futura no tenga que hacer el trabajo que estamos haciendo nosotros de poner en el mismo formato y con los mismos parámetros de costo las 4, ¿verdad? Bien, con eso estaría concluyendo el tema de abastecimiento. No sé si quieran que entremos también a un poco el problema de infraestructura. Tú me dices, Gilberto. Esto sería muy breve. A ver, pues si es breve, sí. Ok. Es importante. Entonces, tenemos un problema de infraestructura importante. Esta es la infraestructura maestra de la ciudad. Esto que estoy señalando aquí es lo que se llama el anillo de transferencia. Y esto que estoy señalando acá, si lo alcanzan a ver, es lo que se llama Monterrey 5. Monterrey 5 se terminó en el año 2011 y tenía una capacidad para surtirle de agua más o menos a 360,000 viviendas en el 2011. Pues a la fecha ya le está dando agua a 280,000. Es decir, que le queda muy poca agua que distribuir. Entonces, esta es una problemática grave. Ya la zona de García está en una fuerte crisis de abastecimiento fuerte. No me refiero a las viviendas que ya están ahorita, sino a las viviendas nuevas que se van a construir. Entonces, es un tema que estamos trabajando junto con los desarrolladores para lograr las inversiones que permitan que la ciudad siga teniendo vivienda en esta franja, porque aquí es donde se construye la vivienda de interés social. Entonces, si Monterrey 5 dejara de operar, pues tendríamos una crisis muy fuerte en la vivienda, ¿no? Una crisis social, por lo tanto. Entonces, como les digo, actualmente está llegando a su límite y lo primero que vamos a hacer es establecer un sistema de bombeo para poderle ampliar en más o menos 140,000 viviendas su capacidad y bueno, y generar una serie de zonas estratégicas para que al tiempo que está creciendo la ciudad de manera periférica realmente crezca con una planeación ordenada, que eso ha sido también una crítica. Que tengamos equipamiento, que tengamos áreas verdes, que tengamos escuelas, etcétera, de manera a que esto también impacte en reducir los problemas de movilidad de la ciudad. Y por último, nada más comentar que también estamos ampliando la red de distribución de agua tratada para poder ofrecérsela a las empresas industriales de toda la ciudad, que están las actuales y las futuras. Entonces, bueno, con esto concluyo la presentación. Discúlpenme si me excedí en el tiempo, pero yo creo que era importante mencionar todo esto de esta forma y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Claro, claro, está muy interesante. Esos 7,000 y fracción de millones de pesos que mencionabas que se iban a requerir en el mediano plazo,
Pues, o sea, a razón de 1,200 dijiste por año, Sí. eh, pues sale fácil con menos corrupción, ¿verdad? Ah, no, claro. O con cero corrupción, que sería lo ideal y lo que exigimos todos, ¿no? Digo, no es el tema de esta charla, pero en las compras que hicimos en diciembre, redujimos entre un 23 y un 33% los costos de los insumos, en términos reales. En Bueno, algunas licitaciones se redujo un 23 y en otras un 33. Eso sacándole es sacándole la vuelta a los copetes, ¿no? exactamente. Pues no sacándosele, nada más cortándolos. No, no. Evitándolos, claro. Oye, pues la verdad es que los que, y aquí hay muchos, que nos tocó vivir la crisis de tiempos de Martínez Domínguez a principios de los 80, cuando la gente salía con tinas a bloquear las calles. Era la antesala de lo que luego fue Cerro Prieto, ¿no? De ahí consiguió los recursos el gobernador Martínez Domínguez para hacer Cerro Prieto, que entiendo que es una presa hoy por hoy no muy buena porque tiene muchas filtraciones. Y luego la crisis que se vivió en tiempos de Jorge Treviño también. Así Yo es. recuerdo incluso hacer algún reportaje ahí en medio de la presa, con el director de agua y drenaje, entonces el ingeniero Federico Villarreal, en medio de la presa, o sea, caminando ahí, no había agua más que junto a la cortina, prácticamente, un poco de agua. Entonces, vaya, los que nos tocó vivir esa situación y los cortes de agua y demás, cuando vemos las presas al nivel que está y que no llueve lo suficiente, pues sí, nos preocupa que de pronto pareciera que no pasa nada, ¿verdad? Y sí está pasando. Pero ojalá que con estas soluciones que estás proponiendo se resuelva o se aminore el problema. Voy a dar pie a las preguntas que están poniendo aquí en el chat eh, para, pues para darle entrada a todos, ¿no? A ver si le respondemos de una manera ágil, Juan Ignacio. Sí, claro. Si Porque, quieres, podemos hacer un grupito o como tú me digas. si nos retrasamos, bueno, ahí está el gobernador, el exgobernador Sócrates Rizo queriendo también tomar la palabra. Bueno, pues algunos les daremos la palabra, a otros, si me permiten, voy a repasar las preguntas porque tenemos que irnos más rápidamente. Entramos tarde por el problema del link y les pido una disculpa a quienes no podían acceder a tiempo. Bueno, pues si quiere, de una vez que hable el exgobernador, ¿no? Digo, por la experiencia que él tuvo. Gracias, gracias, Gilberto, de veras. Qué bueno que estás organizando esta reunión con alguien tan especial como Juan Ignacio Barragán. La verdad, yo conozco y he tenido mucha experiencia con muchos funcionarios públicos, pero me gustó mucho esa forma tan ordenada de ver las acciones de emergentes, de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Yo creo que es excelente, ¿no? Yo tenía nada más algunas preguntas que tienen que ver, pues, por un lado, las plantas de tratamiento. Hay 3 plantas de tratamiento de aguas negras y hay una... tú me decías que, bueno, se están utilizando. ¿Cuánto se está tratando actualmente y en qué se está utilizando esas aguas? La otra tiene que ver con estos pozos profundos. Creo que es muy interesante. Desde hace muchos años se habla de esos pozos profundos que hay por ahí en la Huasteca y en otros lados, pero en algún momento se comentó que no se podían perforar porque había un impedimento por parte de Conagua. Yo supongo que ese asunto ya quedó arreglado porque se consideraba que no estaban ya clasificados como que se pudiera sacar agua de ahí. Y la otra, que creo que es la que más me preocupa, que tiene que ver pues con el mediano plazo, ¿verdad? Porque puede llovernos dentro de 6 meses, dentro de un año, se llena el cuchillo, pero luego la Marte Gómez no tiene agua, y entonces llegan los de Tamaulipas, dicen, nos vamos a llevar el agua, abren las compuertas, y la verdad, abrir las compuertas del cuchillo que tanto nos costó construir, la verdad es un insulto para Nuevo León. Ese es un tema que yo sé que, y tú lo comentaste desde el principio, hay razones muy complicadas de negociaciones, ¿verdad? Pero desde luego la posibilidad de revisar ese famoso acuerdo que firmaron los 2 gobernadores, Benjamín Clarión y Cavazos, de Tamaulipas y de Nuevo León, en donde se decía en ese convenio, se decía, con base en
el acuerdo presidencial de 1952, esa agua corresponde, el agua antes de construir la presa, corresponde a Tamaulipas. Pero luego ya se revisó, ya hay nuevas leyes de aguas nacionales que dan prioridad al agua de consumo humano. Y eso a través de algunos juicios que se han hecho en los colegiados, queda invalidado ese convenio con Tamaulipas. Claro, es un asunto legal complicado, pero yo quisiera que nos comentaras un poco sobre esto. Yo sé que hay complicaciones y que a veces no conviene decirlo de manera tan abierta, pero el trasvase es algo que es un insulto a Nuevo León. Construimos eso, ¿verdad? Estamos tratando el agua tratada, el convenio original que hicimos con agua y con Tamaulipas era, esa agua que vamos a tratar es la que vamos a destinar para el riego en Tamaulipas. Pero luego el riego en Tamaulipas, no sé si les llega o no les llega, y además, pues ya los cultivos de allá están también desapareciendo, entonces, ¿para qué la necesitan? ¿Por qué se la llevan? Disculpen tanta pregunta, pero la verdad es que me emocionó mucho ese análisis tan completo de Barragán. Te felicito, Gracias, Barragán. gobernador. Gracias, licenciado Ruiz. Nada más Adelante, Juan Ignacio. rápidamente, en el agua tratada, en promedio estamos tratando alrededor de 12 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Si el consumo anda alrededor, el promedio anual de 15, se está tratando más o menos 12, ¿verdad? De esos 12, 6 se descargan al río Pesquería para el compromiso del convenio que mencionaba el gobernador Sócrates Rizo. Los otros 6 tenemos aproximadamente 1.5 que se está vendiendo a la industria. Hay otro metro que se tiene, un poquito menos de otro metro que se tiene que ceder a ejidos, el ejido San Nicolás, el ejido Francisco Villa, como parte de las negociaciones históricas, y nos quedan 2.5, entre 2.5 y 3 metros cúbicos por segundo que todavía podemos ofrecer al sector industrial, y en eso estamos. Eso en cuanto a las aguas tratadas. El segundo tema de los pozos profundos, realmente esta coyuntura tiene la ventaja de que como es una coyuntura emergente, nos permite hacer cosas que normalmente no se pueden. Y entonces, la verdad es que el acuífero Buenos Aires, allá en la Huasteca, es un acuífero que solamente lo utiliza agua de drenaje. Entonces, de esa manera nosotros podemos perforar y con agua nos deja, nos permite, y ya veremos el comportamiento que tengan de acuerdo con los geólogos que nos asesoran, y los hidrólogos y los geohidrólogos que nos asesoran. Hay agua suficiente en el acuífero Buenos Aires para 2 metros cúbicos adicionales. Entonces, bueno, eso en cuanto a los pozos profundos. Hay algunos pozos someros que esos sí son de corta duración, 8 a 10 meses, nos los vamos a acabar, pero nos van a ayudar a salir de la crisis, y son pozos muy baratitos, son pozos que no son costosos de hacer y que ahí los tenemos de reserva. Y por último, el tema del cuchillo, pues sí, efectivamente hay mucho diálogo. Yo la verdad, digo, mucho que dialogar, perdón. La verdad, sé que es un tema muy importante. En estos 4 meses, para ser sincero, no le he puesto mucha atención porque estamos realmente dedicados a sacar adelante el tema del abastecimiento y a sacar adelante el tema económico y financiero de la empresa, que también estaba bastante lastimada. Y entonces, pues me he dedicado a lo que considero más urgente en este momento. Esa sería, pero habrá que analizarlo pronto. Sí. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias. Qué amable. Dice Ana Teresa Flores, porque mencionaste que quieres proponer a la ciudadanía que en vez de bañarnos en 10 minutos, nos bañemos en 7. Y dice Ana Teresa Flores, tenía entendido que la recomendación es bañarse en 3 minutos. Sí, bueno, lo que pasa es que el promedio, por la encuesta que se hizo, el promedio es más o menos entre 8 y 10. Sí. Entonces, si sabemos que la gente se baña entre 8 y 10, pues bañate entre 5 y 8, ¿verdad? O sea, estamos pidiendo un esfuerzo factible, sí, realizable. Dice María Enrique Rodríguez, según yo, la OMS solicita no más de 5 minutos. Y luego dice Daniel, no viene el apellido,
no importa la duración, no importa el tiempo, lo importante es que le cierres al agua mientras o sea, la llave mientras te enjuagas y demás, ¿no? Sí, tienes razón. Hay, nosotros, insisto, estamos partiendo de pedirle a la ciudadanía algo razonable en función del consumo actual, pero los estándares, bueno, hay que decir una cosa que a veces se nos olvida. Dentro de las ciudades capitales de México y ciudades importantes de México, la única que ofrece el servicio 24/7 con agua potable es Monterrey. Y esto es algo que por más que podamos hablar mal de algunas actitudes o algunos sucesos que se han dado en agua y drenaje, se ha mantenido por décadas. Bueno, ha habido sus épocas de crisis, como bien mencionabas, Gilberto. Entonces, pues, si se está dando un servicio único en el país, pues yo creo que no es mucho pedirle a la ciudadanía que nos ayude un poco a que lo podamos seguir ofreciendo, ¿verdad? Catalina Elizondo, los mantos acuíferos nuevos, ¿qué capacidad tienen? Dice, Mira, no se trata de reducir el consumo de recursos naturales, no se trata también de esa reducción. no, son acuíferos muy profundos que no emanan en ningún manantial ni nada de esto. Nos estamos yendo a 1000, 2000 metros de profundidad. De hecho, uno de los problemas de la explotación de los acuíferos profundos es que no nos podemos ir mucho al norte del estado, porque en el norte del estado comenzamos a competir con los hidrocarburos. Entonces, realmente tenemos que estar alejados de la zona de hidrocarburos, que ustedes saben es la cuenca de Burgos, ¿no? Que sí nos toca algo en Monterrey. Entonces, no nos podemos ir mucho al norte para no generar infiltración de hidrocarburos en los acuíferos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de acuíferos muy profundos, que son aguas que probablemente llovieron hace 1000, 2000 años, ¿eh? Sí. Oye, dice Teo, si sigue así de crítico, ¿van a restringir a las empresas que usan el agua para el agua pura, o sea, el agua potable para sus procesos? Las empresas que tienen derechos de agua, pues ellos son derechos que se los da la Conagua. Nosotros no tenemos, nosotros distribuimos el agua pública urbana. El que maneja el agua y el dueño del agua, por así decirlo, es la nación. Y eso lo administra la Conagua, no Agua y Drenaje. Entonces nosotros no tendríamos capacidad de restringir nada. Sí recomendamos, evidentemente, que nos compren agua tratada en vez de agua del subsuelo, y muchas empresas lo están haciendo. No quiero mencionar nombres, pero muchas empresas que tienen pozos están poco a poco dejando de consumir de sus pozos y comprándonos agua tratada. Pero es un proceso de facilitarles las cosas y de tener las redes suficientes. Oye, Jesús de los Reyes Hernández pregunta, ¿no habrá riesgos geológicos con la extracción de esta agua del subsuelo? Es decir, riesgos de hundimientos en el área metropolitana, tratándose de los pozos dentro del área urbana, ¿no? Mira, sí es una pregunta que nos hemos hecho, particularmente con los pozos macroplaza, porque ahí hay mucha agua y hay un subalvio bastante importante. Sin embargo, los pozos en el centro de la ciudad se han venido explotando desde hace décadas. El metro, cada vez que se hace una línea del metro, se hacen pozos, no con el afán de sacar agua, sino con el afán de poder construir el metro. La línea 2 que va por Cuauhtémoc tiene un montón de pozos, porque de otra manera el metro se inundaría. Entonces, si hubiese cualquier indicio de riesgo, evidentemente tendríamos que actuar de inmediato. No, hasta ahorita, insisto, tenemos un grupo de geólogos y geohidrólogos que nos dicen que la capa que hay entre el nivel del suelo y la zona donde estamos explotando, que es más o menos 80 metros de profundidad, 70, 80, es suficiente para que no haya asentamientos. Pero sí lo hemos estudiado, sería mi respuesta.
Bueno, fíjate lo que dice José Alejandro, dice, ahora tiene mucho sentido el por qué nuestro río Santa Catarina está vacío. Me rompe el corazón. Alberto Garza dice, cuando hablas de que los pozos tienen agua de muy buena calidad, ¿te refieres a minerales y contaminación orgánica o se miden algunos otros contaminantes como metales, hidrocarburos, químicos, etcétera? Se mide todo, o sea, hay pozos que no hemos podido explotar porque cada vez que se abre un pozo, se hace un estudio de calidad del agua. Tenemos que sentirnos orgullosos como nuevoleoneses que tenemos el mejor laboratorio de calidad de agua de México y quizás uno de los mejores de América Latina. No quiero involucrarme con Estados Unidos porque no conozco, pero es un gran laboratorio y el gerente de calidad del agua es muy estricto y yo le agradezco que sea muy estricto y si ve que no cumple, no se usa. Entonces... Sí. En tiempos de Fernando Canales le preguntaba a don Jesús Hinojosa Tijerina, que fue director de agua y drenaje, le decía, oiga, el agua potable en Monterrey pues, se toma a diferencia de en otras ciudades, pero está llena de químicos. Y me dijo, bueno, y pues, le digo, nos vamos a morir de cáncer en el estómago. Dice, pues a lo mejor de eso, pero después, si no le metemos esos químicos, te mueres ahora por las bacterias. Yo no coincido con don Jesús, que fue un buen amigo mío, sobre todo cuando fue diputado. Nos tocó trabajar con la diputada Carlota y con él en varios proyectos legales y bueno. Aquí está Carlota. Yo no coincido con él. La verdad, el agua del subsuelo puede que esté un poco carbonatada, si tiene carbonatos. Puede que tenga algunos componentes, cierta cantidad de sulfuro, de arsénico incluso, pero todo dentro de las normas de salud. Y además, bueno, si tuviera cierto componente de bacteria, que es muy, muy bajo, por cierto, mucho menor que el de las presas, eso se los garantizo, con el cloro se elimina. Ahora, ciertamente la cloración es algo que le da sabor al agua y que en muchas partes del mundo se está eliminando. Quisiéramos algún día poder llegar a eliminar la cloración aquí en agua y drenaje. Espero verlo y reemplazarlo por ozono. Lo que pasa es que el ozono es muchísimo más costoso que el cloro. Entonces, bueno, totalmente. Esa es la situación. Dice Ana Teresa Flores, me preocupa que no se esté considerando el cambio climático y soluciones a más largo plazo. Tampoco veo que se invite a una reducción del consumo industrial. Pues mira, el consumo industrial, lo que estamos nosotros promoviendo es el uso del agua tratada, ¿verdad? Y que dejen, de hecho ya con agua no autorizan más pozos para la industria, entonces las nuevas industrias tienen que usar agua tratada. Ahora, sí nos importa mucho el cambio climático y a mí en lo personal, los que me conocen saben que yo nací siendo ecologista y promotor de movimientos ecologistas. Sí nos importa y lo estamos tomando en cuenta. Parte del tema del reciclaje de agua tiene que ver con eso, la economía circular. Pero denos chance de sentarnos y de sacar adelante este tema y les ofrezco que va a haber noticias en el futuro. Ahorita estamos realmente totalmente concentrados en este asunto. Dice justo Lord Yui, por lo expresado por Juan Ignacio, ¿estamos a nivel de que Monterrey requiere de un huracán por año? No, con una buena depresión tropical hacemos. De hecho, las depresiones tropicales o las tormentas tropicales son más benéficas porque no generan destrozos. El agua llueve más despacio, se mueven más lentamente y llueve más días, menos agua diaria.
Entonces, yo prefiero una depresión tropical por año. De hecho, este año tuvimos muy buena agua en el norte del estado. La Marte Gómez está rebosando de agua y el Cuchillo está en muy buen nivel. El problema es la región citrícola, que ahí no le llovió. Sí. Aida Luna, ¿no se ha considerado bombardear las nubes para que llueva? Gerardo Jiménez y el indio que bailaba en tiempos de don Alfonso. El indio, pues la verdad, si conocen uno, pues a lo mejor lo invitamos. Lo de bombardear las nubes se ha planteado yo, pues, con los técnicos que nos asesoran, y los resultados que se han obtenido son muy limitados. El costo-beneficio es bajo. Si tuviéramos de pronto una masa nubosa muy importante y que no tenga las condiciones de precipitación, ya sea por temperatura o por existencia de partículas, etcétera, entonces, bueno, se podría contemplar. Pero el costo-beneficio no es muy caro, porque normalmente se pone yoduro de plata y eso cuesta una lanita. Pero fíjate lo que dice Nora Toscano. ¿Qué vamos a hacer para mejorar la cosecha de agua? Es decir, si las estrategias, dice ella, se limitan a gastar menos agua y a extraer las reservas con los pozos de agua, solo es postergar la crisis. Bueno, tiene razón, Nora. Es un asunto que no está dentro de las atribuciones propiamente de agua y drenaje, pero sí viene dentro de la ley de agua y saneamiento como una recomendación, y nosotros a todos los fraccionamientos, en particular desde el mes de octubre, que el gobernador nos invitó a este cargo, hemos estado poniendo en todas las nuevas factibilidades la obligación de tener obras de infiltración. Lo marca la ley, no se estaba haciendo, pero lo estamos haciendo a partir de octubre. Fíjate, hablando de fugas, Ignacio Hierro, el arquitecto de Hierro, dice, en la administración pasada informamos de varios barrios de la Alianza que cuentan con toma de agua domiciliaria por vivienda, pero no cuentan con medidores y en consecuencia los desperdicios y fugas son notorias. Sí, estamos trabajando muy fuerte en eso. Tenemos no nada más ese caso de fraccionamientos que no tienen medidores, es huachicoleo, e incluso gente que se conecta directo a la red. Es un trabajo que estamos haciendo progresivamente, Nacho, si me informas cómo la situación actual, y lo hacemos. Nada más les quiero decir que en el año pasado levantamos la recaudación en 300 millones de pesos sobre lo presupuestado. Te puedo pasar un levantamiento de casa por casa. Gracias, Nacho. Sería fabuloso porque nos ayuda mucho, pero sí estamos en eso, evitando o reduciendo lo más posible el agua no contabilizada y el huachicoleo. Te busco para dar Gracias, esa información. Gracias a ti, Juan. Jorge Gámez, que si en algún momento se considerará hacer recortes por horarios y aumentos en tarifas. Estamos haciendo todo lo posible por evitar los recortes, ¿no? O sea, nuestra estrategia es de hacer un uso razonable del agua. Nosotros, las empresas, los municipios y la ciudadanía. Sí, pero Si quizás se hacemos refieren... esto, les garantizo que no hay recortes. Pero... No, quizás se refieren, ¿qué son ahorita? En este momento, 800 metros cúbicos, de ahí en adelante se cobra una tarifa mayor, ¿no? No, tenemos muchos escalones. De hecho, sí hay se está estudiando por el Fondo Ambiental de Monterrey, nos pasaron un estudio de cómo distribuir de otra manera las tarifas para tratar de tener, digamos, un incentivo a consumir menos. Pero es algo que lo propone el Fondo Ambiental y lo estamos estudiando. Me parece interesante, pero todavía no es nada que se esté, digamos, oficialmente viendo, ¿no? Sí. El déficit grave, dice Catalina Elizondo, sería que se acabaran los mantos acuíferos. Hay que evitar su uso
lo que se pueda. Sí, por supuesto. Los mantos acuíferos tenemos de dos tipos, los seguros y los temporales. Entonces, los seguros no se van a acabar porque son mantos muy, muy grandes, muy profundos y que además se tarda incluso años en llegar el agua que llueve allá. Entonces, los profundos no es el problema. Los superficiales, estos que estoy hablando de emergentes, esos sí se van a acabar, pero los dejamos, ahorita es para salir adelante de la emergencia. Una vez que se acaben, los cerramos, dejamos ahí el pozo listo, quitamos el equipo de bombeo y en 2, 3 años o en 1 año o 2, según si tenemos unas buenas lluvias, se vuelven a recargar y ahí los tenemos como una reserva, ¿no? Oye, dile a tu jefe, el gobernador, y a su esposa, que son muy buenos para las redes sociales, pues que le muevan a la campaña. Es decir, a mí se me hace que falta más ruido, ¿verdad? Estaba recordando aquella ocasión de la campaña en una de las primeras crisis del agua con don Alfonso, estaba la campaña de aquel gordito que decía, ciérrale, ¿verdad? Que fue muy pegadora en aquel tiempo, pero la verdad es que la crisis estaba en cada cuadra, ¿no? Y luego fíjate lo que dice Marta Montemayor, creo que es básico, y hablando de comunicación, creo que es básico que los ciudadanos estén conscientes de cuál sería un consumo razonable per cápita, tomando en cuenta esta situación de crisis potencial. Estos números son básicos para que la gente se dé cuenta de sus consumos excesivos y busque reducirlos, ¿verdad? Se dice que son, por una familia de 5 miembros, lo razonable es 1 metro cúbico, no 1000 litros diarios. Sí, más o menos, un poquito menos, nosotros traemos ahorita un promedio de 165 litros por habitante día y hay pérdidas, hay fugas y hay otros consumos que no son habitacionales. Por ejemplo, León, Guanajuato lo trae 120. Entonces, sí hay margen para disminuir, ¿no? Pero hay que tener los incentivos adecuados, ¿no? Sí. Dice alguien aquí que si aún se cuenta con la concesión otorgada en el 2015 de agua del Pánuco para Monterrey, por lo que mencionabas tú. Sí. Reconsiderar, aunque no lo mencionas como Monterrey 6, pero pues sí. Eso es, ¿verdad? La concesión sigue vigente y mi postura personal es que debemos de transformarla en una reserva de largo plazo. No es algo para mañana ni para esta administración, pero es un seguro para el futuro de la ciudad, pienso yo. Igual que el proyecto de desalinización o el proyecto del Cuchillo 2. Todos estos son proyectos que en un futuro, dentro de 10, 15 años, los pueden ser útiles, ¿no? Valentín dice que en la falda del Cerro de la Silla existen escurrimientos a la altura del límite municipal de Guadalupe con Juárez. Sí, estamos conscientes, sí, nada más que ahí la estrategia es, si se van a utilizar algunas aguas de ese tipo, garantizar de que se mantenga el flujo ecológico, ¿verdad? O sea, sí. que se tome el agua excedente, pero que garanticemos que los árboles y el medio ambiente se mantengan. Ese es Noemí Ceballos dice que se exhorta siempre a la ciudadanía, siempre se trata de arreglar la situación de contaminación, vialidad, crisis hídrica, etcétera, pero los ciudadanos. Y la responsabilidad de la industria tiene un gran consumo de agua para su producción. Dice Gabriel, todo reducir el consumo es lógico, claro que tenemos que apoyar reduciendo todos ese consumo. Alma de la Rosa, de Dominio Noticias, dice buenas noches. En abril del año pasado, el gobierno del estado dio a conocer que emitiría una declaratoria de emergencia por la sequía registrada en 48 municipios de Nuevo León ante la falta de captación de agua en las presas del estado. Ayer en el Congreso solicitaron a las autoridades darle seguimiento al tema. ¿Cuál es el estatus de esta situación y las acciones que tienen proyectado seguir? Sí, la declaratoria del año pasado
no procedió por parte de la Conagua o de la Semarnat. Sin embargo, hay otro camino que es el que estamos nosotros utilizando, que indica que cuando tenemos menos del 40, que la suma de los 3 embalses tienen menos del 46% del agua desde su capacidad, ese es otro camino para declarar una emergencia por la vía del gobierno federal. Es otro tipo de emergencia, pero que nos permite también tener acceso a ciertas medidas precisamente de explotación de pozos emergentes. Ese procedimiento se inició y esperemos que la Conagua nos dé buenas noticias en los próximos días. Toma semanas, no es de un día para otro, pero ya se mandó el escrito al gobierno federal. Oye, hablando de Conagua, muchos nos hemos preguntado esto. Dice, se está pensando en aprovechar la baja de agua en las presas para desasolvarlas y mejorar su captación. Mira, eso es de Conagua, ¿verdad? Se ha tenido reuniones sobre ese tema. Si quisiéramos quitarle un 10% de la solve a la presa de La Boca, un 10% que serían 4 millones de metros cúbicos, que es casi nada, ¿verdad? Para nuestras necesidades, nos costaría 800 millones de pesos. Entonces, dinero que no tenemos y que se tardaría mucho. Entonces, se han tenido juntas. Yo estoy a favor de tomar algunas acciones para mejorar la funcionalidad de la presa, ¿verdad? Ya sea para uso turístico recreativo, pero el buscarla, desasolvarla de una manera masiva, costo-beneficio no es rentable. Sí. Ya para terminar, dice Rosario Álvarez, sabemos que el mayor usuario de agua es el sector agrícola, entre el 70 y 75% del total. ¿Nos podrías comentar cuáles son las estrategias para tecnificar y reducir el consumo de ese sector? Mira, nosotros solamente trabajamos el agua urbana, pero habría que platicar con el secretario de Desarrollo Regional, con Marco González, para ver qué medidas se están tomando. Ciertamente el sector agrícola representa el mayor consumo de agua, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero nosotros no tenemos ninguna incumbencia en el agua que no sea para uso urbano. Y dice Luis Arce, dice, pues es muy importante todo lo que se ha dicho y es muy clara la crisis que ya estamos viviendo, pero no se aprecia una suspensión a las nuevas facilidades, factibilidades, porque la ciudad no puede seguir creciendo de manera descontrolada. Y eso sí, la verdad es que Monterrey ha tenido una explosión tremenda en las últimas 2 décadas. Sí, mira, sí se está tomando medidas en cuanto a las factibilidades, pero tienen que ser medidas graduales. Acuérdate que el crecimiento de la ciudad tiene que ver con la demanda social de vivienda y no podemos negarle a la gente el derecho a tener una vivienda. Entonces, lo que sí estamos haciendo con los desarrolladores y con el apoyo del doctor Hernán Villarreal y su gente en la Secretaría de Movilidad es buscando soluciones ordenadas de este crecimiento, sobre todo en la periferia. Hay que recordar que también en las zonas centrales tenemos problemas. Muchas veces la gente piensa que como en el centro ya hay infraestructura, ya no hay problemas. Lo que no saben es que la infraestructura del centro se construyó hace 70 años o 80 años y que mucha de ella ya está en muy mala situación. Entonces, tenemos que trabajar tanto en las zonas que llamamos de consolidación o densificación como en las zonas de crecimiento para que, utilizando el vehículo del agua en diálogo con los municipios, con la Secretaría de Movilidad y Planeación, llegar a un esquema que sea de beneficio para todos. Sí, Fernando González, las presas son muy caras e ineficientes.
¿por qué no hacer más pozos profundos? Hay mucha agua que se va finalmente al mar y sin utilizar, o mucha que se evapora. Las presas nos han salvado de muchos problemas. Aquí no hay una solución, sino es la combinación de todos los esquemas, ¿no? Pozos profundos, pozos someros, presas, reuso, reciclaje. Es este esquema integral y que puede ser el camino para nosotros, como lo es para cualquier ciudad del mundo. No estamos descubriendo el hilo negro. Sí. Oye, hay alguien que dice Juan González, dice, en lo que sale el agua caliente ya pasaron 3 minutos. Ese es un problema muy grave. Sobre todo la gente joven. Yo ya estoy más viejillo, entonces a mí sí me tocaron las crisis. Y cuando yo era niño, poníamos una cubeta. Con agua caliente. Entonces, para hasta que saliera el agua caliente, y luego con la cubeta, pues ibas y regabas el jardín o lo usabas para otras cosas. Las nuevas generaciones, acuérdense que no tenemos una crisis de agua, pues más o menos, ¿qué será? Desde el 90 y tantos, 93, 94. Entonces, la gente joven nunca ha batallado. Entonces, sí se necesita tomar conciencia. Si no tienen boiler de paso o tienen el boiler muy alejado, pues pongan una cubeta. O sea, oye, se puede usar el sanitario, es agua potable, no la podemos desperdiciar. Sí. Patricia Pérez, ahora sí ya estoy terminando, porque hay demasiadas preguntas, pero no se nos está yendo ya el tiempo y no quiero... Estoy a sus órdenes. Sí, nada más el tema, Patricia Pérez, de las sanciones, que si tiene un plan de sanciones para el que desperdicie el agua, si traen inspectores, Sí. dice, porque sigo viendo que lavan banquetas con manguera, los coches por todos lados, todos los días, etcétera. Sería bueno una campaña más intensa en este momento y dar opciones de ahorro. Hay sanciones, sí, pero no es nuestra línea principal de trabajo. Nuestra línea principal de trabajo es concientización. Lo que más nos preocupa, y ahí sí queremos ser muy estrictos en las sanciones, junto con la Secretaría del Medio Ambiente, es en las descargas al drenaje sanitario de cualquier cantidad de mugrero que hacen, no nada más las industrias, los restaurantes son un problema gravísimo. Los talleres mecánicos, o sea, ahí sí vamos a ser bastante más estrictos, porque eso nos está perjudicando todo el medio ambiente de una manera muy importante. Oye, ¿a cuánto nos están vendiendo el agua? El metro cúbico, digamos. Mira, hay muchas tarifas, ¿no? O sea, la tarifa promedio de agua y drenaje es de 16 pesos el metro cúbico. Pero ese es el promedio. La gente que consume menos de 5 metros, pues paga más o menos a 9, 10 pesos el metro. Y la que consume más de 30 metros o más de 50, creo que puede estar pagando hasta 40 pesos el metro. Entonces, es una escala es un gradiente, digamos, de precios. El promedio es de 16 pesos, que también es el costo promedio nuestro de producción, incluyendo gastos administrativos y todo esto. Entonces, realmente hay un subsidio cruzado a la gente de menor ingreso, lo cual me parece correcto, ¿no? Lo que no me parece correcto es que se la roben, ¿no? Pero que haya un subsidio cruzado me parece correcto. No sé cuál sea su no, es que yo iba a preguntar, o sea, ¿cuánto les cuesta el metro o el litro? Hay muchos costos, o sea, y no hay un costo. El agua más cara, pues es el agua de las presas por el tema eléctrico. La más barata es el agua de la Huasteca porque baja por gravedad. Entonces, hay muchos costos. El costo, digamos, de lo que es el agua potable, ¿verdad? Más o menos anda alrededor de 7 pesos. Pero luego le tienes que agregar el costo del mantenimiento de la red, el costo del saneamiento. El costo del saneamiento anda alrededor de 2.50. Y el costo administrativo y el costo de depreciación y de mantenimiento y todo eso, eso nos lleva más o menos a 16. Digo, tendríamos que traer, no traigo aquí los datos así exactos para exponerlos, pero
pero más o menos, te digo, el costo integrado anda alrededor de 16 pesos promedio. Bueno, oye, no me puedo perder esta de Claudia Garza. Dice, ver. independientemente de los pozos, la precipitación promedio histórica anual en Monterrey y su área metropolitana es de 590.9 milímetros, ¿verdad? En esta, dice, en su casa, o sea, en casa de ella, tiene una estación meteorológica y dice, y puedo constatar que la precipitación total en 2019 fue de 707, en el 2020 fue de 926 metros cúbicos, se dio a Hanna, y en el 2021 cerramos con 581, o sea, prácticamente lo que era el promedio normal, dice, lo cual representa un volumen relativamente dentro del estándar de esta ciudad. La pregunta es, ¿qué está sucediendo? ¿Significa que las fugas a las que hace referencia Juan Ignacio Barragán son muy grandes y es urgente que se tengan que encontrar y arreglar? ¿Significa que el problema de infraestructura nos está afectando? ¿O acaso el consumo promedio por persona ha incrementado? ¿O las empresas están utilizando más agua? ¿O acaso la problemática es el trasvase? No. La problemática está en dónde llovió. Nosotros necesitamos, está bien que llueva en Monterrey, pero donde más nos hace falta el agua es en la sierra. Entonces, ¿cuánto llovió en la sierra? Por ejemplo, Hanna llovió mucho en la zona de Guadalupe, Cadereyta, el norte de Monterrey, pero no llovió en la región citrícola. Entonces, no llovió suficiente, ¿no? Nuestro problema ahorita realmente está muy focalizado en la región citrícola. Digamos, en un triángulo que tendría su vértice más o menos en Vía de Santiago y que se extiende hasta Linares, digamos. Ese triángulo, esa rebanada de pastel, es donde llovió considerablemente menos del promedio. En el resto, y bueno, y en la zona de la Huasteca, que es muy importante también llovió menos este año en particular. En la ciudad puede llover, pero donde se recargan más los mantos es ahí atrás, ¿verdad? Entonces, para entender esto, es muy valioso lo que ella comenta, pero habría que utilizar toda la red de estaciones meteorológicas para ese análisis, ¿no? Sí. Bueno, y hay demasiadas preguntas muy interesantes. Les voy a pedir una disculpa, pero pues ya es bien tarde, ya nos pasamos de las 8. Muchas gracias a todos. ¿Nos pudieran poner todas las preguntas en la página o en un documento o en algo para poderlas revisar? Sí, claro que sí. ¿Estás hablando de agua y drenaje o qué? No, Sí, las preguntas de aquí, de este chat, o sea, que se hicieron las preguntas, tener las respuestas en algún documento o en la página o en algún lado accesible. Bueno, pues eso tendremos que hacer, Gaby. Sagún, ¿se podrá? Sí, claro. Sí, nada más Por lo ahorita pronto, ya al salir se las enviamos igual al arquitecto para que nos haga favor de contestar también. Las que quedaron pendientes. Sí, cómo no. Oye, muchas gracias, para que veas que sí está, digo, Muy bien, merece un está fuerte aplauso. Gracias, Juan. Muy amable, Juan Ignacio, y esperamos que te vaya bien porque si no nos va muy mal a todos con este tema tan sensible como es el del agua. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Espero haber podido contestar al máximo. Y pues nada más recordarles, y esto pues, el gobernador lo tiene muy en mente, la solución para los problemas de Nuevo León tiene que venir de todos nosotros. Los que nos toca ahorita estar en la función pública somos un instrumento pasajero y realmente el futuro de Nuevo León está en todos los nuevoleoneses y todos los que habitamos en este hermoso estado. Entonces, les agradezco mucho su atención y haberme invitado y espero que pues haber resuelto sus dudas, ¿no? Sí, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a todos. Gracias, Gilberto. Gracias, Gilberto. En nombre del Consejo Directivo de Vertebra les doy las gracias y les avisaremos de nuestra próxima reunión.
Muy Muchas amable. gracias. Cuídense todos. Saludos. Ánimo. Saludos, Lick. Gracias, buenas noches. Gracias. Saludos. Adiós. Gracias.